bienvenidos al webinar titulado Hacia una cultura sostenible que desarrollamos desde la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura en colaboración con la Red Española para el Desarrollo Sostenible. RED es la antena en España de la SDSN, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, una red que crea alianzas entre diferentes ámbitos como pueden ser el académico, el empresarial, el institucional y la sociedad civil. El objetivo principal de RED es la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. La formación que celebraremos a continuación está enmarcada en el proyecto de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, Red Maraña, que está patrocinada por la Diputación de Badajoz. Lucía Vázquez será la encargada de facilitar la formación. Ella es la actual coordinadora de proyectos de RED, cuya trayectoria profesional pues, está vinculada al desarrollo de proyectos que integran el arte, la educación, la cultura y la sostenibilidad, con el objetivo de impulsar pues, un cambio profundo hacia el desarrollo sostenible. Sin más, agradecer la participación de todas y todos y damos la bienvenida a Lucía. Muchas gracias a todos por venir por estar en esta formación hoy. Me voy a disculpar que tengo una voz un poco ronca, pero está muy constipada. Tengo agua y caramelo, o sea que creo que todo va a funcionar bien. Pues durante esta hora y media que vamos a hacer este webinar y por supuesto agradecer a la Asociación de Gestores, ¿no?, Culturales de Extremadura y especial a Miguel Ángel por haber contactado con REDS y haber confiado en nosotros para impartir esta primera aproximación a los objetivos de desarrollo sostenible. Como digo, durante esta hora y media dividiremos la sesión en varios bloques y me gustaría que a partir de esos bloques también establezcamos un debate y una reflexión de manera que todos podamos participar. Vamos a pedir que silenciéis vuestros micrófonos y que si alguien quiere participar conforme voy lanzando las preguntas, compañero Alejandro Rijo, que está también en los mandos técnicos de este Zoom, podrá ver las manos levantadas y dar la palabra a la persona que quiera participar. En estos tres bloques, que creo que los habréis visto también en la invitación que llegó del webinar, son, como digo, una primera aproximación a este binomio de cultura y desarrollo sostenible. Una primera parte más macro, en la que hablamos de los grandes desafíos de una manera muy somera, sin profundizar, pero sí que queremos dar ese contexto, esa contextualización de cuáles son los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando y cuál es el camino que nos ha llevado a esa Agenda 2030 que ha logrado algo que logró en 2015 algo que no sé si hoy seríamos capaces de lograr, que es la aprobación por consenso de los 193 países de la ONU que forman parte, ¿no?, de Naciones Unidas. A continuación entraremos ya a hablar de la cultura como esa herramienta para construir nuevas narrativas que son fundamentales para que el desarrollo sostenible pueda suceder, ¿no?, pueda acontecer. Y finalmente aterrizaremos todo esto en una serie de prácticas inspiradoras para finalmente ofreceros una serie de herramientas prácticas que podéis usar en vuestro día a día para integrar en la práctica profesional la Agenda 2030. No sé si estuvisteis en el encuentro que tuvo lugar en Badajoz, que también organizó dentro de este proyecto que decía Catalina de Red Maraña, también organizó la Asociación de Gestores Culturales, en el que habló nuestra compañera María Cristina Heredia y presentó, además de la guía, ¿no?, de la publicación última, habló sobre las transversalidades de la cultura. Esa parte la mencionaré brevemente, que por tiempo no vamos a tener tiempo de profundizar, pero sí que os daremos los enlaces de estas publicaciones y la web donde se encuentra. Bueno, pues sin más, vais a permitir que comparta la pantalla y vamos a comenzar. ¿Se ve bien? ¿Me podéis confirmar, Alejandro, que se ve bien?
Sí, habría que ponerla en pantalla completa. Sí, así, ¿no? Así sí. Estupendo. Bueno, yo no traigo portada de título ni nada porque quería empezar ya aquí directamente, ¿no? A ver, a entrar en asunto. Me gusta mucho esta imagen como primera foto de esta primera parte de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Esta imagen pertenece al último informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el mayor grupo de especialistas en cambio climático que realiza para Naciones Unidas todos los informes sobre situación actual del mundo respecto al cambio climático, planes de mitigación, de adaptación, de resiliencia, etc. Y además ellos son los que elaboran estos escenarios marcados a partir de los acuerdos que se llegaron en 2015. Sabéis que hay una cifra famosa que es ese grado y medio de aumento de temperatura media global con respecto a niveles preindustriales, que en 2015 se marcó como la línea roja que no se debía de traspasar. Es decir, si el mundo se calienta más de 1,5 grados de aquí a 2050, 2030-2050, pues comenzaremos a tener escenarios cada vez más complicados, ¿no? Entonces, deberíamos de quedarnos por debajo de ese 1,5 grados, ahora mismo estamos en un 1,1. Los últimos escenarios que se manejan en base a las políticas de recorte de emisiones de efecto invernadero y de reforestación, que son las dos grandes soluciones para el cambio climático, están manejando escenarios de un calentamiento de 2,5 grados. Entonces, bueno, 2,5 grados nos situaría en un mundo que se parecería a esta parte de aquí, ¿no? Bueno, esto nos lleva a dos planteamientos. Uno, ser muy pesimista y pensar que nada se puede hacer. Bueno, esto nos lleva a la inacción y en realidad no es un papel a tomar, ¿no? O sea, no haces nada y todo se queda igual, ¿no? O ser muy optimista, que también es muy naif, porque todos sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible de aquí a 2030 pues, no se van a poder cumplir y que seguramente no vayamos a cumplir con ese 1,5 grados de temperatura. Pero hay otra posición entre pesimismo y optimismo que es la esperanza, ¿no? En ese lugar es donde nos deberíamos de posicionar, porque la esperanza te da pie a la acción desde el realismo, sabiendo que es muy complicado, pero que se están haciendo avances. La esperanza nos da herramientas para decir, bueno, podemos comenzar a cambiar las cosas para intentar que si no nos quedamos en 1,5 grados, no nos quedamos en 2 grados, nos quedemos en 2,1. Que esto es lo importante. Es muy importante saber que no es lo mismo quedarse en 2,1 que en 2,2. No se puede tirar la toalla si ya decimos que nos vamos a quedar en 2,2, porque no es lo mismo 2,2 que 2,3 y así sucesivamente, ¿no? Esto que no tiene nada que ver con la cultura a priori, ¿no? Este es el escenario en el que estamos, este es el mundo que tenemos ahora mismo. Entonces, este mundo tiene unos retos gigantescos, el cambio climático lo lidera, pero también ha pensado, o la especie humana, ¿no? Ha pensado muchas soluciones. Lo bueno es que ya existen hojas de ruta para abordar estos desafíos, como por ejemplo el informe que hizo la Red Global de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, la red para la que Alejandro y yo trabajamos, es DSN, en el que ellos decían, bueno, para llegar a ese mundo en el que impere el desarrollo sostenible, ¿qué hace falta transformar? Porque no se trata de cambiar cosas, no se trata de implementar, se trata de transformar. ¿Qué hay que transformar? Pues hay que transformar un mundo que se mueve de una manera sistémica e interconectada. Hay que transformar los sistemas educativos, la concepción de género, la desigualdad.
hay que transformar la salud, el concepto de bienestar. Hay que trabajar con la demografía, somos 8.000 millones de personas ya en el mundo. Hay que trabajar la descarbonización energética y avanzar hacia una industria sostenible. O hay que trabajar para hacer que nuestras tierras, nuestras comidas, nuestro sistema alimentario y el agua y océanos sean sostenibles. También para transformar las ciudades en comunidades sostenibles y todo esto sustentado por una tecnología que avance hacia el desarrollo sostenible. Estos son todas las 6 grandes transformaciones que la Red Global de Soluciones para el Desarrollo Sostenible dio como hoja de ruta. Y tiene dentro de cada una, podéis ver el informe en su página web, tiene medidas muy concretas y atañen a ministerios y a administraciones públicas muy específicas. Igualmente, existe una hoja global para la descarbonización. Sabéis que emitimos unos 51.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año y esto se tiene que reducir para 2050 no a la mitad, sino a cero, emisiones netas cero, es decir, que todo lo que nosotros emitamos seamos capaces de compensarlo, ¿no? Pero existe esa hoja de ruta, hay que trabajar sobre estos 10 ejes y el mapa, digamos, está. También también está claro que hay que restaurar los ecosistemas porque los árboles son sumideros naturales de CO2. Esto tiene una investigación científica detrás de muchísimos años, ¿no? Igualmente que para frenar todo ese cambio climático, todas esas emisiones, pero al mismo tiempo reducir los plásticos, la contaminación, hay que comenzar un sistema de economía circular que ya está muy avanzado, por ejemplo, en Europa con la Ley Europea de Economía Circular y en España con la ley que entró en vigor el año pasado. Y como la Agenda 2030 habla de no dejar a nadie atrás, toda esta transición ecológica hacia un modelo de desarrollo sostenible tiene que llevar un componente muy fuerte de justicia ambiental, que tiene que ver con un cambio climático que no nos afecta a todos por igual, como ya sabemos, y como se ha demostrado en la última COP, en la última cumbre del clima que ha tenido lugar en Egipto. Ahí se ha conseguido algo que en principio ha sido histórico. Veremos cómo luego se desarrolla, pero todos los países ahora se llaman menos adelantados, ¿no? Menos desarrollados, son vías de desarrollo. Todos los países más vulnerables, las islas del Caribe, las islas del Pacífico, han logrado un acuerdo sin precedentes para que los países desarrollados, que al final son los responsables de toda esta situación en la que nos encontramos, se comprometan a financiar o ayudar o a poner un fondo de inversión económico importante para que estos países puedan mitigar los efectos que sufren del cambio climático. Todo esto es muy importante, como digo, transformarlo, no solamente cambiar una cosa y poner otra, sino transformar de arriba abajo el mundo en el que vivimos. Ese mundo que tiene unas características muy concretas y que tiene además una identidad cultural y global ahora, aquello de que vivimos en la globalización, muy concreta. Para todo esto hace falta que transformemos esa identidad cultural. A mí me gustaría en este momento parar un segundo para lanzaros una primera cuestión que tiene que ver con ese cambio climático, ¿no? que está ahí, esa emergencia climática, pero a la que no queremos ver, o por lo menos que existe una especie como de desapego, que no, bueno, que es como el elefante blanco que está en la habitación, pero que no, nadie habla de ello, no hay conversaciones sobre ello. ¿Por qué pensáis que ocurre esto? ¿Por qué vivimos como si no existiera esta emergencia climática? ¿Alguien quiere comentar esta idea? Podéis o levantar la mano o abrir el micrófono, como queráis, o por el chat. ¿Qué hay en el cambio climático
nos haga tener ese desapego, ese vivir como de espaldas, que no existiera. O bueno, a lo mejor ya no lo es tanto, a lo mejor ya sí estamos concienciados, no lo sé, ¿qué pensáis? Hoy unos minutos a recuperarnos del susto de que me he ido, de repente me he desvanecido. ¿Nadie se anima todavía? Aquí. Violeta dice, yo creo que generalizando mucho asusta afrontar una realidad en la que sea problemático, porque tomar conciencia supondría renunciar a un sistema de consumo, ¿no? Las consecuencias son abismales, nos asusta enfrentarnos a esa realidad. Claro, una de las yo estoy de acuerdo con Violeta, una de las cosas que trae consigo el cambio climático es que realmente yo creo que no se ha comunicado bien porque en lugar de verlo como una oportunidad de transformar nuestro mundo, ¿no? De repensarlo y hacer cambiar cosas y valores que ahora mismo bueno, ya no sirven o son erróneos y podemos sustituirlos por otros, siempre se ha vendido esta emergencia climática siempre se ha asociado a cosas que tenemos que renunciar. Tendremos que renunciar a, no podremos tener tal, tendremos que, ¿no? Entonces, cambiar ese sistema de consumo, siempre o sea, transformar ese sistema de consumo siempre se nos ha vendido como, como una renuncia, más que como una oportunidad, ¿no? Lourdes dice, en mi caso muchas veces ves que el problema es tan complejo que te desanimas en el hecho de pensar para qué, si no está en mis manos. Esa es otra de las cosas, ¿no? que tenemos también que pensar. Es un problema muy complejo y es por eso que necesita de la colaboración de todos. Es un problema que no tiene una respuesta única, que no tiene una sola solución, sino que funciona un poco como prueba y error y las soluciones vendrán desde muchos campos y desde muchas disciplinas. Y de eso vamos a hablar en la tercera parte de la formación, de cuál va a ser el papel de los agentes culturales, ¿no? en este mundo en el que queremos que impere el desarrollo sostenible. Una vez que vemos cómo está, ¿no? el mundo, este es el lugar en el que nos encontramos, qué soluciones existen, me gustaría retomar la Agenda 2030, no desde 2015 cuando se aprobó, sino como recorrer el camino que nos llevó hacia ella. Sé que muchos de vosotros lo conocéis, pero me gustaría que lo recorriésemos juntos para que seamos conscientes de que esto no comienza en 2015, sino que tiene unos antecedentes que vienen desde muy atrás. A ver, eso, que vuelvo a compartir la presentación. Para hablar de los ODS tenemos que irnos atrás casi 50, bueno, casi no, ya 50 años, ¿no? Porque en 1972 tiene lugar la primera cumbre de Estocolmo, en la que se habla por primera vez entre los países firmantes de Naciones Unidas, los países miembros de Naciones Unidas, se habla por primera vez de esta intersección entre sistema económico y medio ambiente. Gro Harlem Brundtland, la primera ministra de Noruega por aquel entonces, se sube al estrado y habla de cómo el sistema económico que concibe el progreso como una línea recta sin tener en cuenta los límites físicos de la biosfera va a entrar en colapso con el medio ambiente, porque es imposible mantener ese ritmo de desarrollo, ese ritmo de crecimiento, ¿no? Y es ella la que en 1987 va a liderar un informe vital y esencial para Naciones Unidas que se llama Nuestro Futuro en Común, que es ahí donde aparece el concepto, significado de desarrollo sostenible que aún hoy seguimos usando.
el desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente, pero no compromete las necesidades de las futuras generaciones, no las hipoteca. Lo importante de este concepto es que tiene un concepto de un valor de justicia intergeneracional. Es decir, no podemos habitar el mundo como si fuésemos las últimas personas que van a vivir en él. Tenemos que habitar el mundo pensando no solamente ya en nuestros hijos y nuestros nietos, sino en esas generaciones que vendrán 200 o 300 años a partir de ahora, que mirarán atrás y que juzgarán en este momento histórico en el que nos encontramos cuáles fueron nuestras decisiones y qué rumbo tomó en consecuencia nuestro mundo, ¿no? que esas consecuencias las van a tener que vivir ellos. 20 años después de esta cumbre de Estocolmo tiene lugar una cumbre muy importante también en Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra, y es aquí donde se aprueban varias convenciones relacionadas con el medio ambiente, y hay una que se aprueba que ya es la Convención contra el Cambio Climático, y en 1992 ya estamos hablando de cambio climático. Sin embargo, cuando 20 años más tarde los países de Naciones Unidas, miembros de Naciones Unidas, vuelven a reunirse en Río de Janeiro, en la cumbre Río+20, pues se dan cuenta que ninguna de estas convenciones ha tenido mucho éxito y que se ha hecho muy poco al respecto. Pero sí hay una agenda de la ONU, que es la Agenda del Milenio, seguramente a muchos de vosotros os suene, que tiene 8 objetivos y que está funcionando bastante bien porque tiene un lenguaje común, tiene una dirección compartida, tiene además unas metas y unos indicadores en cada uno de esos objetivos que permite hacer un seguimiento y una evaluación de cómo se están cumpliendo estos 8 objetivos del milenio o ODM. Este modelo de agenda es el modelo que se usa para en 2015 aprobar la Agenda de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, transformar nuestro mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, de Naciones Unidas, 193 países aprueban por unanimidad la Agenda 2030. Esto es un hito que tenemos que reivindicar, porque fue fruto de un proceso de negociación muy arduo durante casi 3 años, y la diferencia de esta Agenda 2030, y es por eso por la que tantos actores se la han apropiado, es que es una agenda que no surge desde los gobiernos, como a diferencia de las demás, no surge de los líderes, es una agenda consultiva y participativa que se arma gracias a la colaboración de muchos actores, gobiernos por supuesto, pero también gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades indígenas, comunidades religiosas, sociedad civil, tercer sector, empresas. Todos ellos entran a formar parte de la negociación, todos ellos entran en el proceso consultivo, y es por eso que la Agenda 2030 tiene este número tan extraño de 17 objetivos, no son 18, no son 15, son 17, con 169 metas para medir la implementación de los objetivos. Es cierto que no hay un objetivo de la cultura, este fue el gran fracaso desde el sector cultural, porque había un objetivo 18 preparado, se presentó una campaña para que este objetivo pudiera ponerse en marcha, pero finalmente no pudo ser. El análisis de por qué no hay uno de ese 18 lo hace de una manera brillante, ¿no? Y muy profunda el profesor Martinel, Alfonso Martinel, que si queréis podéis buscar en internet, porque está ese artículo de por qué los ODS no se incorporaron a la cultura. El caso es que tenemos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible como la hoja de ruta a seguir para que el mundo sea un lugar más justo, más seguro, más verde y más inclusivo. Y aunque a 7 años de que se cumpla la Agenda 2030, ya casi 7 años, ahora que entramos en el 2023, sabemos que los objetivos no se van a cumplir todos, pero sí es el camino, sí está ya puesto ese camino a seguir, y es este el único camino que tenemos para poder transitar
hacia ese mundo, porque los otros escenarios son, bueno, no nos los podemos ni plantear, ¿no? Siquiera. Los objetivos de desarrollo sostenible, como sabéis, se dividen en diferentes esferas porque intentan abordar todos esos desafíos a los que se enfrenta el mundo. Tienen por un lado el eje de personas, tienen el eje de planeta, tienen un eje de prosperidad, desarrollo pero sostenible, tienen un suelo, digamos, ¿no? Que es la paz y las instituciones sólidas. Sin ellas no se puede armar la estructura del desarrollo sostenible, y tiene otro que es las alianzas, y las alianzas es la manera en la que el desarrollo sostenible puede conseguirse. Nadie, ningún sector, ningún actor, ningún gobierno puede lograr los ODS sin alianzas. Tenemos que aliarnos, el sector privado con el sector público, el sector cultural con los científicos, los sociólogos. Todos tenemos que trabajar en alianza con esta única dirección compartida. Igualmente, esto es un proceso todavía más complejo, porque no sirve conseguir solamente un objetivo, hay que conseguirlos todos porque todos están interconectados de la misma manera que los problemas y los retos están todos interconectados. Esto quiere decir que el objetivo 11, el ODS 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, yo no lo puedo conseguir si no tengo, por ejemplo, energía renovable y asequible, si no tengo en mi ciudad trabajo decente y económico, si no hay una educación de calidad o si no hay igualdad de género. Lo mismo con el ODS 13 de cambio climático, ¿no? Yo no puedo conseguir el ODS 13 si hay hambre en el mundo o si hay pobreza. Perdona, voy a tomar un caramelo. En 2015, perdonad. A ver si ahora ya tengo voz, sí. En 2015 se consigue otro gran hito, que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene que ver con el ODS 13 y es la hoja de ruta para conseguir esa descarbonización del sistema energético, conseguir esa meta de emisiones netas cero para 2050. Entonces, nosotros tenemos una Agenda 2030, tenemos unos 17 ODS. ¿Cómo vamos en el camino de estos 17 ODS? Es algo que se está midiendo año a año y que mide también nuestra organización en un informe que se llama el Informe de Desarrollo Sostenible, y estas son las principales conclusiones que se sacan en ese informe. Es un informe que tenéis disponible en la web de SDSN. Si quieres, Alejandro, puedes poner el enlace en el chat del mapa interactivo para que lo podamos ver, y las principales conclusiones a las que se llegan las tenéis aquí. Por segundo año consecutivo, el mundo deja de avanzar en los ODS. Necesitamos además, y ya sabemos por qué dejaba de avanzar, ¿no? Deja de avanzar por la pandemia, deja de avanzar por la guerra de Ucrania. Además, se necesita urgentemente un plan global. Este plan global es el que os hablaba para financiar el desarrollo sostenible, el que os hablaba que en gran medida se ha aprobado en la última COP.
y los países ricos además generan efectos secundarios internacionales negativos que hay que empezar también a valorar. Aquí tenéis el ranking mundial de los ODS. Como veréis, el primer país del mundo que va mejor, ¿no?, en desarrollo sostenible, por supuesto, es un escandinavo, Finlandia. En segundo lugar está también otro país escandinavo, Dinamarca, y luego el tercero también es escandinavo, Suecia y Noruega. Pero nosotros veis que estamos en el puesto 16. Hemos ascendido, estábamos en el puesto 25 y ahora estamos en el puesto 16. Y a la cola, pues como lamentablemente era de esperar, muchos países centroafricanos, muchos países de los que llamamos, como digo, menos adelantados. Es a estos países a los que los países desarrollados más ricos tienen que ayudar para que puedan conseguir ellos también el desarrollo sostenible. Aquí tenéis una imagen de los ODS en España. Esto es una clasificación semáforo, es decir, que el rojo es que vamos mal, que no se va a conseguir para 2030, el amarillo, que estamos ahí, igual que el ámbar. Si tuviésemos uno verde, es que ya lo habríamos conseguido. Pero lo que realmente es importante son las flechas. Las flechas marcan las tendencias que se están siguiendo dentro de ese objetivo. Si tenemos una flecha verde, eso quiere decir que las políticas públicas y las acciones que se están llevando a cabo en torno a ese objetivo permitirán que ese objetivo se cumpla en 2030. Una pregunta es que nosotros hemos visto que Finlandia es el país que mejor va en los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos ODS pensáis que aprueba, y podéis contestarlo por el chat, el país que más ha progresado, es decir, Finlandia? ¿Cuántos ODS en verde pensáis que tiene? A ver, os dejo unos segundos para poder contestar por el chat. ¿Cuántos ODS aprueba? ¿Cuántos ODS tiene en verde Finlandia? 1, 3, por decir un número 10, diría que ninguno. A ver, vamos a hacer una porra aquí. Casi todos. 5. ¿Qué más? Ninguno, aunque en tendencia positiva. ¿Alguien más? ¿Arriega? 1. 3. Vale. Pues mirar. El que más aprueba tiene 3. Ha habido una ganadora, ¿no? Alguien ha dicho 3. O sea, el país en desarrollo sostenible que mejor va solamente aprueba 3. O sea, que fijaros el reto tan grande que tenemos por delante, ¿no? Y además tiene uno muy importante en rojo, que es el ODS 13, el que suelen tener la mayoría de los países en desarrollo, perdón, en los países ricos, porque los países ricos donde peor van es en el recorte de emisiones de CO2. Bien, voy a parar un momento aquí para dejar de compartir. Vaya panorama, dice Susana, sí. Bueno, no es un panorama fácil, pero sí que se están ya haciendo cosas. Voy a parar un momento para ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo porque vamos a entrar en la tercera parte de la sesión. ¿Tenéis algún comentario, alguna pregunta, algo que queráis decir? Voy a poner por si alguien levanta la mano. ¿Os parece todo esto que hemos hablado? ¿Teníais conocimiento? ¿Sabíais que existía este sistema de medición? ¿Conocíais los ODS? Contadme un poco.
¿Conocíais los ODS? Podéis contestarme por el chat si queréis. Vale, la mayoría sí los conocíais y habéis trabajado desde vuestra práctica profesional con los ODS. María Dolores dice sí. Susana dice los tenemos implantados en nuestra entidad y en nuestro área en particular. Los conocíamos, hemos hecho formación, estupendo. O sea que todo esto ya os sonaba, ¿no? Yo espero que os haya sido útil esta contextualización. Isabel dice sí, trabajo habitualmente. Pues entonces ahora vamos a pasar a la parte de si los conocemos, afrontamos desde la Asociación Ruta Sierra, los implementamos. ¿Os ha sido útil esta primera contextualización entonces? Vale, estupendo, sí, muy bien. Bueno, pues yo supongo que ya conociéndolos y habiendo trabajado con ellos, quizás la reflexión que yo voy a compartir para que hagamos todos juntos ya la hayáis tenido previamente, pero creo que siempre está bien volver a dar este paso atrás, salirnos un poco de nuestra práctica profesional y empezar a ver, y empezar a reflexionar y a pensar en por qué desde el sector cultural tenemos que trabajar los ODS o por qué, o cómo podemos integrarlos o qué papel juega la cultura dentro de los ODS. Creo que antes de empezar la reflexión me gustaría lanzaros esa pregunta a vosotros, si quisieseis contestarme bien por voz, y así yo descanso un poco poniendo el micrófono, bien por chat. Cuando vosotros habéis empezado a trabajar con los ODS y los habéis implantado en vuestra entidad, ¿qué reflexión previa habéis hecho? O sea, ¿cuál ha sido vuestra respuesta a qué papel juega la cultura dentro del desarrollo sostenible? ¿Quién se anima a contestar a esta pregunta? Difusión, por ejemplo, dice Violeta. Vale, sí. Ah, no puedes poner, no pasa nada, no puedes poner el micrófono. Difusión, o sea que la cultura es un altavoz, puede ser un altavoz para el desarrollo sostenible. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros papeles puede jugar la cultura dentro del desarrollo sostenible? Los que estáis implementando, ya trabajando con los ODS, concienciación, educación. Muy bien. ¿Algún otro papel? O sea que sobre todo veis que la cultura tiene ese papel como de altavoz para la sociedad de sensibilización. Y también os lanzaría otra pregunta, que es ¿qué oportunidad veis en integrar los ODS en vuestra práctica profesional? O sea, ¿por qué integráis el desarrollo sostenible en vuestro trabajo? ¿Qué oportunidades qué aportes hace el desarrollo, no solamente la cultura, los ODS, sino los ODS a la cultura? A Santiago dice, lo usamos a efectos de planificación, como una manera de formular objetivos, o sea que la propia metodología, ¿no?, de los ODS puede ayudar a la formulación de un proyecto, por ejemplo. Muy bien. Es una manera de concienciación colectiva. ¿Y qué oportunidades veis que tiene para el sector integrar los ODS? Son una hoja de ruta, fantástico. ¿Alguien más? Sí, perdona que no mira la cámara, estoy mirando el chat.
sea que realmente, por un lado, os sirve la metodología de los ODS, que está dividido en objetivos, tiene unas metas particulares, y por otro lado el papel de la cultura es ese papel como de sensibilización y de concienciación, ¿no? Yo os voy a invitar a que me acompañéis a esta reflexión de cultura y ODS, porque quizás podamos ver algunos otros aspectos que no hayamos visto por ahora. Entonces, si queréis, vuelvo a compartir y hablamos, a ver, y hacemos esa reflexión un poco más filosófica. Para hacer esta reflexión binomio cultura-desarrollo sostenible, me voy a ir a un plano un poco más abstracto. Voy a empezar hablando de una palabra que está muy de moda últimamente, que es el antropoceno, ¿no? Y por eso pongo esta fotografía de Eduard Burtynsky, que es el fotógrafo, luego le dicen el fotógrafo del antropoceno. Cada vez hay un mayor consenso científico de que el antropoceno es la nueva era geológica, la que hemos entrado después del Holoceno, y tiene que ver con que la actividad humana ha llegado a todos los rincones del planeta. Este antropoceno está caracterizado por unos paisajes culturales que se han extendido a lo largo de todo el mundo. Lo que Charles Schiller veía en los años 30, estas minas de carbón, estas chimeneas que echan humo, aún hoy los podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Se ha convertido en el paisaje cultural, en un paisaje cultural homogéneo, que ha dotado de identidad global a prácticamente todos los países, ¿no? Y además nos habla de la magnitud del reto que tenemos por delante, que este sistema tan implantado casi en nuestro ADN, ¿no? Es el ADN de nuestra civilización, es el que ahora hay que transformar hacia un nuevo sistema que en este caso sea, en este caso energético, sea transformarlo hacia unas energías renovables. Como bien sabéis, todo esto comienza en la revolución industrial, que es el germen de nuestro mundo, ¿no? De repente ese descubrimiento de una energía sin límite, con la quema de combustible de petróleo, carbón y gas, hizo que el mundo progresase de una manera, es verdad que desigual, pero de una manera nunca vista antes. Y lo cierto es que durante el siglo XX nuestra civilización ha conseguido las mayores cotas de educación, de salud, de progreso, entendido como la mejora en la calidad de vida de cada vez más personas, y todo eso es innegable, ¿no? Pero ese mismo tesoro, considerado tesoro en la revolución industrial, ¿no? Esa misma energía ilimitada que nos proporcionaba la Tierra, ahora se ha convertido paradójicamente en una hipoteca pues muy difícil de poder pagar, ¿no? Además, es de esta época de la revolución industrial, principios del siglo XX, cuando comienza, de donde tomamos el concepto de progreso como un progreso ilimitado, como una línea infinita, ¿no? De desarrollo sin tener en cuenta los límites de la biosfera. En este sentido, quizás ahora nos deberíamos replantear el concepto de progreso como el reto de mantener el desarrollo dentro de los límites de la biosfera, ¿no? Quizás ese debería de ser el nuevo concepto de progreso. Además, en el siglo XIX también, siglo XIX, mitad del XX, comienza a existir esta fascinación por la tecnología que todavía no nos ha abandonado. Con ocasión de la COP25, la Cumbre del Clima en Madrid, el Thyssen acogió esta obra de John Gerard que se llama Western Flag, en la que él hace como el símbolo de nuestra civilización. Y el símbolo de nuestra civilización se lo imagina como una bandera de humo negro. Todo ese humo negro es el pilar, ¿no? Donde descansa nuestra
nuestra civilización, nuestra riqueza, quiénes somos, de dónde venimos. Si lo pensamos, todo a nuestro alrededor está hecho de petróleo, de carbón, de gas, de esa quema de energía, como nos vestimos, nuestros ordenadores, nuestra tecnología, nuestros muebles, nuestra comida, absolutamente todo. Por eso el reto es tan grande. Y por eso el cambio climático es un reto cultural, porque tiene que ver con quiénes somos, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que pensar en la cultura, y muchas veces esto, bueno, vosotros que sois gestores culturales, ¿no? Yo también vengo de la gestión cultural, os parece obvio, pero muchas veces tenemos en la cabeza un concepto de cultura como el lugar, ¿no? Ese templo griego o romano al que ascendemos, ¿no? Ese lugar estático, pero tenemos que comenzar a entender la cultura como un sistema. Yo más bien diría como un ecosistema que habitamos, que tiene muchos elementos, tiene patrimonio cultural, natural, patrimonio inmaterial, material, tiene educación, tiene valores, tiene tradiciones, tiene saberes nuevos y ancestrales. Y ese ecosistema que habitamos lo hacemos al mismo tiempo habitando de una manera, simultáneamente en la esfera local, en la esfera regional, nacional y global, ¿no? Porque es cierto que cada vez más existe una homogeneización cultural, cada vez más la diversidad cultural se está perdiendo al mismo ritmo que se está perdiendo la biodiversidad del planeta. Es por eso que si pensamos en cuál es nuestra identidad cultural global, y alguien lo decía antes en el chat, podría reducirse quizás o resumirse en dos palabras: producción y consumo. Al mismo tiempo que nosotros hemos sido, los Homo sapiens hemos sido cazadores-recolectores, actualmente nuestra actividad principal es producir y consumir, ya sean bienes tangibles o intangibles, como decía Barbara Kruger. Estos son los rasgos, esta es la identidad cultural que nosotros tenemos. Tenemos que ser muy conscientes de quiénes somos para comenzar a cambiar esos relatos y esas narrativas. Y quiénes somos, además de productores consumidores, también tiene que ver mucho con el antropocentrismo, el mirarnos a nosotros mismos, el constantemente vernos en un espejo en el que somos los seres superiores, ¿no? Y nos hemos erigido como el centro del mundo por encima del resto de los seres vivos. En algún momento se rompió, y no vamos a entrar en todas estas causas históricas, ¿no? y religiosas de por qué en un momento dado el ser humano, y más bien señalando más bien el hombre, ¿no? El hombre se posicionó a sí mismo por encima de los demás y ya no estaba inmerso en la naturaleza, sino que ya vivía desconectado porque era como un ser superior. Ese mirarnos a nosotros mismos ha hecho que concibamos la naturaleza como un lugar para nuestro propio uso y disfrute. Es una especie como de decorado, ¿no? Como muy bien trabaja la artista Cherokee Wendy Red Star. Es ese decorado al que vamos para descansar, y sobre todo los que habitamos en las ciudades, ¿no? Vamos para descansar, de relax, pero no nos sentimos inmersos, no nos sentimos parte de ella. Todo esto, toda esta identidad que hemos ido construyendo a lo largo de los siglos, principalmente a partir de la Revolución Industrial, nos ha llevado al mundo en el que vivimos, nos ha llevado a diseñar ese mundo en el que creemos que vivimos aparte de la naturaleza y de los demás seres vivos y que podemos vivir sin ellos. Todo esto con las consecuencias que tiene, ¿no? Pero esta narrativa que nos ha acompañado, como digo, sobre todo en los últimos casi 200 años, comienza a agrietarse y salta por los aires con el cambio climático. El cambio climático lo va a cambiar todo. De hecho, hay un cambio de conciencia colectivo muy importante, como todos los cambios de conciencia y los
y las transiciones entre mundos, ¿no? Entre un mundo y otro, siempre son, no son abruptas, son más bien lentas, ¿no? Pero hay un cambio importante a partir de la aceleración de la emergencia climática. Hay un cambio importante que lideran en gran parte y que pueden seguir liderando artistas, el mundo de la cultura, los filósofos, los científicos, que tiene que ver con un cambio de narrativas. Hay que abandonar los relatos y esa identidad que tenemos y hay que comenzar a construir nuevos relatos. Y esos relatos tienen que ver con sentirse otra vez inmersos en la naturaleza. Esta foto me gusta mucho de esta persona, ¿no? De esta artista, un poco hippie happy, pero que da perdonad, que da una idea, ¿no? de esa inmersión otra vez en la naturaleza. Incluso desde las humanidades ambientales se han propuesto una serie de valores. Jorge Riegman, por ejemplo, propone esta nueva ética ecológica, unos valores que sustituyan a los valores actuales, que tienen que ver más con lo económico, que tienen que ver más con la competitividad. Y él apuesta por unos valores que tienen que ver más con lo durable frente al consumo, el aprecio por lo local, con la diversidad cultural. Quizá el papel de la cultura esté justamente aquí, ¿no? En comenzar a trabajar en la construcción de esta nueva narrativa y en la construcción de estos nuevos valores. Son valores que además están inherentes al desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es muy sencillo, muy fácil que la cultura sea transversal a todos estos objetivos, ¿no? Voy a parar un momento aquí para ver si alguien tiene alguna reflexión, alguna pregunta sobre, o algún comentario sobre esta reflexión un poco más filosófica que hemos hecho del papel de la cultura. ¿Qué os ha parecido esta reflexión? ¿Parece tiene sentido? ¿Que no? ¿Añadiríais algo? ¿No estáis de acuerdo? Contadme algo. Yo no sé si aguanta mucho más hablando. Santiago dice, la cultura siempre sirve para abarcar temas que como sociedad no tenemos resueltos. Efectivamente. ¿Qué os parece esta idea de tener ese papel para comenzar a construir nuevas narrativas que se alineen con esta idea de un mundo o de unos relatos diferentes, de construir una identidad cultural que sea diferente? Las artes de Grecia y Roma son un experimento, una estrategia de innovación social. Interesante. ¿Alguien más? Pero ¿os parece pertinente esta reflexión? ¿Parece pertinente este papel de la cultura? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Qué pensáis? Imprescindible, dice Ana. ¿Os lo habíais planteado de esta manera alguna vez?
os habéis planteado desde vuestra práctica profesional esta idea de agente cultural como agente de cambio, de narrativas, como agente de cambio de identidad, como catalizador de unas nuevas maneras de pensar, de actuar en el mundo? ¿Lo habéis planteado así vuestro trabajo alguna vez? Podéis contestar por el chat si queréis, ¿eh? Solamente para ver si, para hacerme una idea un poco de vuestras opiniones. Qué bueno eso, Ana. Si la cultura no cambia el mundo, no es cultura de entretenimiento. Me gusta mucho eso. Entretenimiento, ocio. Muy bien. Bueno, pues como veo que no hay mucha participación, si queréis pasamos ya a la última parte, que es de esta contextualización de cambio climático. Hemos ido a los ODS y a una reflexión más filosófica sobre cultura y desarrollo sostenible, para ahora ya sí aterrizar en experiencias inspiradoras, primero personas e instituciones que ya están trabajando la cultura y el desarrollo sostenible, y segundo, herramientas prácticas que podamos usar para integrar. Los que ya estéis trabajando quizás os sirva para afinar o mejorar un poco esas actividades, y los que no, pues para comenzar a integrar los ODS en vuestra práctica profesional. Pues voy a volver a compartir pantalla. La cultura se empieza a movilizar sobre todo entre 2018 y 2019, principalmente en el Reino Unido. El Reino Unido ha sido pionero en movimientos como Cultural Decades, Climate and Ecological Emergency y otros muchos, con Julie's Bicycle también, una consultora de cultura y sostenibilidad a la cabeza, pero cada vez más agentes y más entidades comienzan a sumarse a esto del desarrollo sostenible. Yo os traigo aquí solamente algunos ejemplos por sectores para que tengamos una visión general, pero ni mucho menos son todos los que hay, ¿no? Empiezo por las artes visuales y artes plásticas, porque quizás sean los artistas los primeros que se sumaron a este debate de una manera bastante rigurosa y multidisciplinar, a este debate de cambio climático, emergencia climática, con Olafur Eliasson, el artista islandés, a la cabeza. Él tiene un estudio en el que trabaja con científicos, biólogos, sociólogos, antropólogos, todo tipo de disciplinas para crear sus obras que tienen que ver con esa desconexión de la naturaleza y el ser humano, y él integra de una manera pues, bastante extraña e inquietante ecosistemas en los museos, ¿no? Para precisamente resaltar mediante esa extrañeza esa desconexión que existe entre lo humano y su propio ecosistema. En la Bienal de Venecia en 2019 ganó una obra que tiene mucho que ver con el cambio climático, con la relación de los humanos con la naturaleza. Era una obra muy original, seguramente algunos de vosotros las conozcáis, una ópera performática en la que estaban unos bañistas en una playa, que bien podríamos ser nosotros, y unos espectadores, ¿no?, que miran, y de repente ellos se ponen a cantar, y el guión habla mucho pues de esa emergencia climática, de ese desapego, de ese no querer mirar, etcétera, etcétera. Y fue la ganadora de la Bienal de Venecia 2019. Pero el arte, no solamente los artistas se han centrado en la parte medioambiental, porque sabéis que el desarrollo sostenible tiene 3 dimensiones. Tiene una social, una económica y una medioambiental. La parte social, artistas pioneros como David Gonçalves desde 1990 están reclamando esa reducción de las desigualdades del ODS 7. En su caso,
luchando por derribar el estigma de la desigualdad de género, ¿no? Porque él era gay y sufrió en carne propia, además del SIDA, todo el rechazo de la sociedad. En la parte de la industria musical y de arte escénica se está haciendo muchísimo. Yo no sé si algunos de vosotros trabajáis en festivales de música. Si lo hacéis, esta guía es fundamental. Si ponéis en Google festivales de música y Agenda 2030, es una guía que hizo Gaveiras con la Federación de Música Musical de la Asociación de Festivales de Música, perdón, y ellos eligieron en qué ODS inciden los festivales de música y elaboraron un plan de acción para adaptarse y implementar estos ODS. Igualmente hay festivales que llevan muchos años alineados con algunos de los ODS, en este caso medioambiental. Hay un festival en Canarias que se llama Aronasos Atlántico, está alineado con el océano, porque sabéis que Canarias, bueno, pues su ecosistema, ¿no? Y su biodiversidad dependen del océano, y es precisamente ese trabajo de que hablabais antes de altavoz, de sensibilización, el que hace este festival a través del evento que organiza anualmente. También la danza, las artes escénicas se han sumado a incorporar, ¿no? estas ideas, y en este caso Gloria Benedict es una artista, bailarina, muy interesante, porque hace una investigación yo diría muy precisa, muy seria. Trabaja con investigadores de la NASA, del MIT, para ver cómo incorpora todos estos datos tangibles del cambio climático a algo tan intangible como es una coreografía en una danza, ¿no? Y lo hace de una manera pues muy bella y muy inteligente. Y las artes escénicas no solo lo han incorporado en el contenedor, es decir, solo se tiene que incorporar en el teatro midiendo la huella de carbono o haciendo la producción más sostenible per se, sino también integrándolo en el discurso, creando una obra, como en el caso del Teatro La Abadía, que se llama Antropoceno y que habla de todas estas cuestiones que hemos estado hablando nosotros, ¿no? Como decíamos, el ODS 17 es fundamental para trabajar los ODS, y en la cultura es una oportunidad para de alguna manera salirnos un poco de esta torre del marfil en la que muchas veces estamos, de nuestros departamentos estancos, y comenzar a trabajar no solamente entre instituciones culturales, sino también con el sector, por ejemplo, científico, con biólogos, porque el trabajo se enriquece muchísimo más, ¿no? Eso es lo que ha hecho Matadero Madrid. Matadero Madrid está en un lugar donde se producen unas islas de calor en verano terribles, y entonces han creado un grupo junto con el Ayuntamiento de Madrid, personas especialistas en urbanismo, con científicos y con artistas, para codiseñar entre todos soluciones a estas islas de calor. Algunas de las soluciones a las que han llegado se han expuesto en una exposición en Matadero. Igual, el mismo trabajo hace el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Me parece un gran ejemplo porque ellos toman esta idea de cambio de narrativas y esta visión holística de lo humano unido a su ecosistema, los seres humanos y no humanos, la tecnología, en un concepto que han definido como transhumanismo, y invitan a todo tipo de pues científicos, sociólogos, está todo colgado en su web, que nos dan una visión de la cultura muchísimo más amplia de la que muchas veces podemos pensar, ¿no? También tenéis una serie en Ibermuseos de museos sostenibles, que son píldoras que se alinean con las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, y esto está en el YouTube de Ibermuseos. En el caso de literatura tenemos, por ejemplo, la editorial Errata Naturae, que me parece uno de los ejemplos más coherentes en cuanto a contenedor y contenido. No solamente sus libros son medioambientalmente sostenibles,
sino que lo que ellos editan tiene que ver con esta idea de cambio de narrativas y de buscar una línea editorial que se alinee con una identidad global diferente, nueva. O Fondo Acción Colombia, que también hace un montón a través de la literatura, un montón de actividades que tienen que ver con esa conexión entre lo social y lo medioambiental, haciendo conscientes a su audiencia, a sus participantes, de que ambas cosas están muy conectadas, ¿no? De que lo social y lo medioambiental no pueden ir cada uno por su lado. En el cine, además de todas las superproducciones, ¿no? Y este papel que ha adquirido Leonardo DiCaprio de la Adalid del cambio climático, también tenemos, se están haciendo un montón de cosas. Cada vez las producciones son más conscientes de que tienen que ser producciones sostenibles, y además en España tenemos Mrs. Greenfield, que forma a las personas que se dedican a la producción audiovisual en cómo hacer sus producciones más sostenibles. Y he dejado esta última parte para recursos y herramientas prácticas, con una serie de publicaciones que me gustaría ahora poneros directamente desde la web para que podáis verlas y las podamos compartir desde aquí. Dais un segundito y a poneros la... Bien, pues en Reds tenemos varias publicaciones que quizás os puedan servir. Voy a empezar, hay alguna en la página web culturasostenible.org, la mayoría son nuestras, pero hay algunas que hemos traducido al español. Por ejemplo, esta de museos es una guía que se llama Museums Environmental Framework, que hizo Julie Spicicle en 2017, y que es una guía que nos parece muy práctica y muy útil. Se centra sobre todo en lo medioambiental, pero intenta como acompañar a los museos para ver cómo hacerlos más sostenibles. Lo curioso de esta guía es que está enfocada para museos, pero en realidad cuando la lees sirve para muchos de los equipamientos culturales, porque puede ser un museo, pero puede ser igual un centro cultural, puede ser una biblioteca, etc. Lo que me gusta mucho, lo que nos gusta mucho de esta guía es que se divide por ámbitos, ¿no? Por ejemplo, misión y valores, y va poniendo como el progreso, es decir, dónde puedes empezar y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Por eso todos los ámbitos están divididos en progresos iniciales, es decir, lo mínimo que puedes hacer, en buen camino, la mejor práctica y a la vanguardia. La vanguardia sería como los super expertos. Y así, como digo, con cada uno de los ámbitos, que los tenéis aquí. Ellos dividen los ámbitos en la misión y valores de la institución, gobernanza y gestión, compromiso y acción, comprender los impactos, comunicación interna y externa. Aquí sigue participación del visitante, o sea, cubre con muchísimos ámbitos de los equipamientos culturales. Y es verdad que da muchas ideas para diseñar esa hoja de ruta que haga que nuestros equipamientos sean más sostenibles. Por otro lado, nosotros seguramente la conoceréis algunos. En 2020 publicamos una guía que pretendíamos que fuese una guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural. Esta guía se concebía para todo el sector cultural. Esto fue un gran reto porque entendemos que el sector cultural no es homogéneo. Es decir, sabemos que las artes escénicas poco tienen que ver con una sala de música o con un museo o con un artista que es autónomo.
Y es por eso que la guía se concibió más bien como una caja de herramientas que cada uno pudiese seleccionar la herramienta que le interesaba para construir su plan, ¿no? Tiene una primera parte que nos parecía importante, que tiene que ver que es más teórica, ¿no? Que tiene que ver con esa reflexión que hacíamos filosófica de cultura y desarrollo sostenible, que son los capítulos 1 y 2. También tenéis los retos y las oportunidades que aporta la cultura y que aportan los ODS a la cultura, que esto, bueno, está bien siempre tenerlo en cuenta, ¿no? para nuestro trabajo. Incluíamos también un mapa de actores directos e indirectos con los que nuestro proyecto o entidad cultural interactúa en esa visión ecosistémica de que cuando nosotros vamos a trabajar los ODS desde nuestro proyecto cultural, estamos incidiendo en muchos otros actores, ya sean directos como la sociedad civil, nuestras audiencias, la administración pública que nos financia a lo mejor, ¿no? Pero también los indirectos, que pueden ser las empresas proveedoras, las personas que nos patrocinan o las redes colaborativas. Entonces, todo esto es necesario tenerlo muy claro quién en nuestro ecosistema son los actores directos e indirectos en los que nosotros vamos a incidir cuando vamos a trabajar en desarrollo sostenible. Y por último, bueno, el capítulo 3, porque hay un cuarto con experiencias, con casos prácticos, el capítulo 3 nos habla de pasar a la acción. Y es aquí donde podéis encontrar paso a paso todas esas fases de cómo diseñar e implementar un plan de desarrollo sostenible. Nos parecía que la fase 1 tenía que ver con ese compromiso, una voluntad de cambio que es necesaria y sin la cual, bueno, no podemos comenzar ningún trabajo que tenga que ver con el desarrollo sostenible, porque necesariamente vamos a tener que cambiar cosas de nuestra práctica. El desarrollo sostenible no se trata solamente de trabajar la igualdad de género, se trata de trabajar la igualdad de género contextualizada dentro de todos los ODS, es decir, poniéndola en contexto con todos los demás. Es un trabajo que tiene que ver mucho más con una visión 360 grados. Entonces, nuestra visión tradicional del trabajo en cultura tiene que cambiar, ¿no? Y es por eso que necesita transformarse y precisa de ese compromiso. Hay una primera fase que es el diagnóstico, el ver, ¿no? Dar un paso para atrás y ver dónde estamos. Y esa fase es fundamental porque quizás ya estemos haciendo cosas de ODS que todavía no sabemos, ¿no? Bueno, pues qué estamos haciendo y cómo podemos aprovechar ese trabajo para dar un paso más hacia el desarrollo sostenible. Una fase que tiene que ver con la integración puramente a través de objetivos y acciones, con la evaluación y finalmente con la comunicación. Evaluación y comunicación, cosas que muchas veces desde la cultura no hacemos o no terminamos de hacer bien, que son fundamentales para que se visibilice el impacto que tiene la cultura en el logro de los ODS. Este capítulo está pensado a través de como una lista de checklist. Las fases, seguramente diréis, pues estas son las fases de cualquier proyecto, y es así. Cuando entramos en la parte de checklist, ¿no? De ver qué tengo yo y qué podéis hacer, pues esto sí, esto no, esto sí, es ahí donde os planteamos muchas de las acciones que creemos que tiene que tener un diagnóstico si quiere estar enfocado a los ODS. Además, la guía está salpicada con ejemplos de, como veis este que os he mostrado, o el ejemplo del IBAM, que es el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que ha puesto en marcha un plan muy ambicioso de sostenibilidad y lo ponemos aquí como ejemplo de ese diagnóstico. Y luego la fase de integración en la gestión, pues la hemos dividido por las diferentes áreas que pensamos que puede tener, si no todos, si muchos de los proyectos culturales. Pues un proyecto cultural tiene que tener una programación, qué medidas podemos adoptar para que en la programación se inserte este discurso positivo, una planificación, las infraestructuras, en el caso de que se trabaje con equipamiento, los agentes internos,
agentes externos, la gestión económica, los aspectos legales y jurídicos o la comunicación. Y así sucesivamente, ¿no? En cada uno de las fases que os hemos puesto. Y para terminar, pues algunos casos de estudio que os pueden servir como ejemplos inspiradores de esta integración del desarrollo sostenible en la práctica cultural. Las demás publicaciones que ponemos aquí son publicaciones un tanto más teóricas, pero que también os pueden servir para armar ese discurso, ¿no? Y esa argumentación de cultura y desarrollo sostenible. A mí me gustaría, bueno, primero deciros que en esa guía que os enseñé, al final de la guía, que podéis descargar en la página web culturasostenible.org, tenéis un montón de recursos prácticos que os pueden servir para mejorar, ¿no? vuestra práctica profesional en ODS. Pero a mí me gustaría terminar con estas 3 preguntas que pueden llevarnos un paso más allá en esta idea de trabajar el desarrollo sostenible desde la cultura. Y son 3 preguntas que todo agente cultural que se enfrenta a trabajar con los ODS debería hacerse. La primera, ¿cómo puede la comunidad creativa nutrir los ecosistemas vivos y nuestra conexión con ellos? Entendiendo un ecosistema vivo como un ecosistema cultural que integra lo humano y lo no humano, ¿no? Lo material y lo inmaterial, lo tangible y lo intangible. Segundo, cómo pueden las artes y la cultura crear esa necesaria relación regenerativa con la naturaleza, que está en la base del desarrollo sostenible y en la base de ese cambio de narrativas y de ese cambio de identidad. Y tercero, cómo creamos un tipo de espacio diferente, y esta quizás pueda ser la respuesta a cuál es el papel de la cultura dentro del desarrollo sostenible. Crear un espacio diferente, espacio véase físico o no físico, para que otros sistemas de conocimiento, no solamente el cultural, sino por qué no el científico, ¿no? También, por qué no el de los saberes ancestrales, por qué no el de las comunidades indígenas, y formas de entendernos a nosotros mismos como parte inherente de la naturaleza. Quizás en la cultura pueda concebirse como ese espacio donde otros sistemas de conocimiento entran y nos permiten entendernos a nosotros mismos como parte inherente de la naturaleza. Yo lo voy a dejar aquí por si hay alguna, quedan 5 minutos, por si hay alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer. Si tenéis alguna duda sobre los recursos, sobre las prácticas inspiradoras. Hola, yo sí tengo una pregunta. Bueno, primero darte las gracias por la intervención A y por el vosotros esfuerzo, disculpas, porque vamos, por el esfuerzo que has hecho. Y por el esfuerzo que has hecho. Antes cuando has hablado de los medidores, esos medidores se hacen de una forma, imagínate, si medimos en España los niveles de las metas que se van consiguiendo, se hacen de una forma relacionada con el resto, o sea, solamente con lo que se consigue en España o de una forma interrelacionada con otros territorios. La pregunta va por cosas, bueno, pues se me viene, ahora que has hablado de pueblos indígenas, ¿no? O sea, España a lo mejor, bueno, pues está consiguiendo metas en cuanto bueno, pues acercar territorios, a niveles de comunicación, pero no sé si en eso se mide que España forme parte de ese entramado que es el Tren Maya, que está rompiendo territorios en la zona de Chiapas y en esos territorios, que está rompiendo territorios, que está rompiendo pueblos y que está rompiendo culturas, y que está incluso asesinando a gente por la defensa del territorio. Entonces no sé cómo se miden esas cosas. Muy buena pregunta, Ana, muchas gracias. Sí, efectivamente yo os ponía, cuando me entró el primer ataque de tos, disculparme de verdad que normalmente no se me apaga el ordenador, normalmente no tengo tos, pero bueno. Yo os ponía en esa primera imagen, cuando estábamos hablando de los sistemas de medición,
y os ponía había una frase que decía: los países ricos generan efectos secundarios internacionales negativos. Es a eso a lo que tú te refieres con el Tren Maya. Por supuesto se mide, es decir, la medición se hace con datos que se contrastan, o sea, son datos que aporta el propio país. En el caso de España, el Instituto Nacional de Estadística, las comunidades autónomas, las localidades, todo eso se concentra en los datos del INE, que muchos de ellos están desagregados por comunidades y por ciudades, y se unen a esos datos del INE los datos de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, distintas ONG, el informe de pobreza de Intermon Oxfam, es decir, todos esos datos que se recopilan son los que permiten la medición de esos indicadores. Si vosotros vais al mapa interactivo y pincháis en un ODS, veréis los indicadores que se miden y cómo va cada país en esos indicadores. De cada ODS se miden unos indicadores y eso es lo que hace que ese ODS esté en verde, no esté en verde tal. Lo que tú dices del caso del Tren Maya, por supuesto, eso tiene una consecuencia negativa por ejemplo, en el ODS 13 de España. Igual que si, por ejemplo, Noruega es un caso muy curioso, no, un caso paradigmático de esto que tú dices, Ana. Noruega tiene el ODS 7, que es de energía, lo tiene en verde porque Noruega tiene toda su energía, prácticamente el 90% de la energía que se consume en el país es renovable, pero tiene el ODS 13 en negativo, porque Noruega exporta petróleo y gas y su riqueza, o sea, su país se permite tener energía renovable porque tiene dinero para invertir en energía renovable, pero ese dinero viene de la exportación de petróleo y de gas. No sé si me explico. Entonces, como está exportando petróleo y gas, está aumentando en el mundo el efecto, el calentamiento global, y su ODS 13 se le penaliza y está en rojo. Es decir, que todas estas consecuencias se tienen en cuenta, y cuando se presentan los informes de progreso, los informes nacionales voluntarios a Naciones Unidas, estos informes, aunque jurídicamente no son vinculantes, suponen una presentación del país al mundo y cada vez más suponen tirones de oreja cuando tienes en rojo esos ODS. Hasta tal punto que hace 2 años el mayor fondo de inversión del mundo, que es el fondo de pensiones noruego, dejó de invertir en energías contaminantes. Las mayores inversiones del mundo ahora están virando todas hacia lo verde y se está abandonando la inversión de combustibles fósiles. Por ejemplo, el Fondo Europeo de Inversiones hace también 1 año y medio dejó de invertir en combustibles fósiles. Estados Unidos sigue invirtiendo en combustibles fósiles porque tiene un lobby muy poderoso, pero quiero decir que cada vez esto está siendo más porque se están dando cuenta de que los combustibles fósiles ya no tienen ese largo recorrido, ¿no? Entonces, a tu respuesta respecto a lo del Tren Maya, es que sí que esto penaliza en el país, aunque no esté ocurriendo en el territorio del país, sino que esté ocurriendo en otro territorio. ¿Te he contestado, Ana? Sí, muchas gracias. Es un tema largo, es un tema muy largo. Y muy Porque además, complejo, ¿eh? y has hablado de otra cosa, ¿no? De la obligatoriedad, ¿no? De que tendría que ser obligatorio, no tendría que Claro, ser aconsejable. esto es una cosa importante, ¿sabes por qué? Porque la ONU, desde que se fundó en el 45, la ONU ninguna agenda, ninguna convención, ningún documento que la ONU emite, y la ONU somos todos, o sea, son todos 193 países miembros, jamás puede ser jurídicamente vinculante porque va en contra de la soberanía nacional del país. Es decir, tú no puedes obligar jurídicamente a un país a hacer nada porque se rompe con el concepto de soberanía nacional, cosa que es muy discutible, claro. Pero ahora mismo es así, ¿no? Y es así porque está establecido así desde 1945. Teníais una pregunta. Yo puedo compartiros la presentación, yo se la puedo mandar a Catalina o a Miguel Ángel y os la pueden hacer llegar,
o incluso creo que la puedo, dejadme un segundo y si queréis os la puedo colgar aquí, creo que eso me lo permite. Voy a mirar un momento si me lo permite. Sí, mirar a ver si la podéis descargar porque pesa un poco, pesa 60 megas, pero se está ya descargando en el chat, si la queréis tener. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión que queráis? Si no, yo ya doy paso a Catalina para que cierre la sesión mientras se descarga la presentación y solamente pues daros las gracias por la paciencia que habéis tenido por mis ataques de tos y espero que os haya sido sobre todo útil para vuestro trabajo. Ya debe de estar en el chat la presentación, A mí me parece como que ya está, ya la podéis descargar. Pues nada más por mi parte, Catalina. Muchas gracias, Lucía. Nada, simplemente agradecer esta formación que nos había ofrecido y era simplemente para recordaros que el lunes que viene tenemos otra webinar también enmarcada en el proyecto de Ren Paraña, patrocinada por la Diputación de Badajoz, como sabéis. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa si os parece. Os voy a poner por aquí el enlace de la webinar del lunes. Se titula Mediación y participación ciudadana en los procesos culturales. Está facilitada por la Underground colectiva y os voy a poner por aquí el enlace por si queréis inscribiros, si alguien todavía no se ha inscrito y le interesa. Podéis ver la información de esa webinar aquí y os animamos a que os apuntéis, es gratuito, pero es necesario inscripción. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos próximamente.